Muy buenos días, pues a las 8:15 de la mañana echaremos lápiz con la ministra de Cultura, Yanay Kadamani, quien saludo en esta mañana. Ministra, para hablar de esto, Artes para la Paz. ¿Cómo está? David, ¿cómo estás? Y un saludo a todos los televidentes. Hoy estamos para hablar de nuestro programa más ambicioso en formación y educación artística y cultural. Es el programa Artes para la Paz, un programa que lidera el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio de Educación. Ministra, antes de entrar con las cifras duras de este gran plan, de este proyecto que precisamente se basa en la formación artística en todo el territorio nacional, ¿por qué ustedes afirman que es el proyecto más ambicioso que tiene la nación y esta administración? Sin ninguna duda lo afirmamos, primero porque garantiza el derecho a la educación artística y cultural para todos los niños, niñas y jóvenes de este país. Esa es la proyección y vamos en avance. Y segundo, por su descentralización y regionalización. La idea es que la formación artística sea un derecho y no un lujo. Por eso, además de las grandes ciudades, atendemos ciudades medianas, municipios categorías 5 y 6 y nos desplegamos en todo el territorio nacional. Ministra, a propósito de esto, empecemos con estos datos duros importantes de este proyecto. El 66% se ha cubierto en este 2025, comprendiendo 732 municipios de los 32 departamentos del país. Esto impacta a 400.000 niños, niñas y jóvenes de colegios públicos. Hablemos entonces de cuál fue el criterio de selección de estos 732 municipios de los 32 departamentos del territorio. Sí, David, pues me gustaría contarte que nosotros desde el 2023 iniciamos con 45 establecimientos educativos. Al 2025 ya estamos en 732 municipios, ese es el 66% del país. ¿Cuál fue el criterio de selección? Ustedes saben que nosotros tenemos una política de descentralización y por supuesto nos concentramos en esos municipios y en esos territorios más afectados por la violencia y el conflicto, porque creemos que allí es donde más se requiere una intervención en arte y cultura, un desarrollo del espíritu, de los valores culturales. Y ya luego estamos progresivamente cubriendo todo el territorio nacional y como bien mencionas, son casi 500.000 de niños y niñas atendidos en la modalidad de educación formal, es decir, en colegios públicos, y educación informal en casas de la cultura, escuelas de música, organizaciones de base y todos los equipamientos culturales del territorio nacional. Ministra, hace falta el 34% del resto del territorio. ¿Qué están haciendo para llegar al resto de gente que aún no se ve cubierta por este plan? Sí, sucede que el 66% está cubierto por la educación formal, es decir, colegios públicos, pero el 34% restante está cubierto en educación informal. Tenemos casas de la cultura, los centros nacionales Batuta, los clanes, que son los centros laboratorio nacionales artísticos, y entre otras actividades que estamos realizando para cubrir la totalidad del país. Bueno, ministra, otro punto importante, instituciones y formadores, 2.616 son las instituciones, los colegios públicos con los que ustedes trabajarán, pero adicionalmente están estos otros centros culturales y otros proyectos independientes e inclusive un programa tan importante y ambicioso de la nación como lo es Batuta. Cuéntenos más sobre esto. Correcto, nosotros sabemos que el fin último es ingresar a los proyectos educativos institucionales, a los PEI, que las artes se reconozcan igual que las matemáticas, igual que las ciencias sociales. Sin embargo, en los territorios hay equipamientos culturales, casas de la cultura, escuelas musicales que durante toda la historia han mantenido las identidades culturales de sus territorios, han sido refugio para esos territorios más afectados por la violencia, y por eso hay que garantizar la educación informal en todos estos espacios. Ministra, instituciones y formadores, 4.000 artistas formadores en este 2025, y aquí vemos unos números importantes de esas disciplinas que ellos precisamente están enseñando. Hablemos también de estos formadores. ¿Ustedes cómo los seleccionaron? ¿Cómo fue ese mapeo en el territorio para entrar con esas personas que en efecto sirvan para esas disciplinas en las regiones? Correcto, David, es un programa muy ambicioso y aquí otra de las apuestas fundamentales, además de la formación, es la vinculación laboral y la dignificación laboral de artistas formadores, lo que llamamos o artistas empíricos o profesionales también. Entonces nuestro modelo operativo se relaciona con las universidades públicas del país que lanzan convocatorias a nivel nacional y departamental regionalizadas para ubicar artistas formadores locales municipales
municipales. Y esto es muy importante porque no llevamos el conocimiento o no llevamos a grandes maestros del centro a las regiones, sino que reconocemos y contratamos directamente formadores de cada municipio, no solo formadores cualificados profesionalmente. Hay una modalidad muy interesante acá y es que más de la mitad de artistas formadores son sabedores, sabedoras, portadores y portadoras de territorio. ¿Esto qué quiere decir? Que logramos que no solo el nivel de cualificación fuera requisito indispensable para la contratación, sino reconocer esos saberes tradicionales, empíricos de los territorios. Ministra, ¿cómo se articularán también esas 324 organizaciones artísticas junto con los colegios públicos? O sea, ¿cómo va a ser todo ese despliegue en región? Porque aquí hay un número interesante, pero también es interesante ver cómo eso se materializa. ¿Cómo se articula? Porque el materializado ya está, estamos desde el 2023 en el despliegue territorial y cada vez aumenta, ha sido progresivo. Lo que tú mencionas se retraduce en un Sistema Nacional de Formación y Educación Artística y Cultural, que es un sistema que ya está sancionado por decreto el año pasado, el decreto 0458, que lo que construye es un sistema para que nos reconozcamos como un sistema de educación artística y cultural. Rápidamente, inversión, 615.000 millones invertidos y en total 620.219 beneficiarios. Inicialmente hablamos de 400.000 niños, niñas y jóvenes, luego 100.000 que iban a ser parte de casas de cultura, batuta, 120.000. ¿Esos 120.000 extra dónde están, ministra? Sí, acá dos asuntos, David, que me gustaría aclarar. 615.000 millones en inversión es una cifra que a mí me regocija mucho, porque hay que decir que en administraciones pasadas la inversión en educación informal y formal, artística y cultural era de 65.000 millones de pesos. Estamos diciendo que el sector cultura aumentó su inversión para garantizar la educación artística y cultural en todo el territorio nacional como nunca antes en la historia. Ahí está la inversión del sector culturas. ¿Y por qué hablamos de 120.000 nuevos beneficiarios? Porque tenemos dos programas muy interesantes que me gustaría contarles rápidamente. Primero, estamos en asocio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los Atrapasueños, porque también estamos trabajando con primera infancia. Ahí están vinculados los beneficiarios. Y segundo, porque además de este programa hemos garantizado en alianza con el Ministerio de Educación la vinculación de 1.153 artistas formadores en el sistema maestro del Ministerio de Educación. Quiere decir que ya están en el magisterio. Eso va a garantizar la continuidad del programa. Ministra, ya para finalizar, estos datos importantes de la inclusión y diversidad dentro de las personas que se van a ver impactadas, los indígenas, afrocolombianos, campesinos, personas privadas de la libertad, una cifra interesante para colaborar con estas personas, y el total, 51% hombres, 49% mujeres. Pero las dos preguntas con las que quiero cerrar esta conversación: ¿cuál es el impacto social de esta estrategia? Y de paso le doy la última: ¿cómo garantizar la continuidad de este programa tan ambicioso en próximas administraciones? Que esto no muera en cuanto acabe el gobierno nacional y entre otro de turno. Sí, impacto social de esta estrategia. Yo creo que si algo ha hecho este gobierno nacional es reivindicar el valor social del arte y la cultura. No solo como entretenimiento, no solo como espectáculo, el arte y la cultura construyen a una sociedad. Una sociedad se construye a partir de los valores culturales que la fundamentan. Y si nosotros reconocemos la diversidad cultural y nos formamos a partir de las identidades culturales diversas, hablamos de respeto, de trabajo colaborativo, de potencial creativo propio. Entonces hay una cantidad de características que se desarrollan en el ser, no solo en el conocimiento, sino en el sentir, la estructura del espíritu. ¿Cómo garantizar que la continuidad del programa siga? Bueno, aquí hablamos del fin último, que es la construcción de la política pública de educación artística y cultural. Lo hacemos como a través del decreto que firmó el señor presidente el año pasado del Sistema Nacional de Educación y Formación Artística y Cultural, 0458 del 2024, y en nuestro fortalecimiento a la Ley General de Cultura, en donde hablamos del CINEFAC como sistema que se materializa en el programa Artes para la Paz. La ministra de Cultura echando lápiz sobre el proyecto más ambicioso del proyecto en materia de formación artística, Artes para la Paz.